Estás escuchando El País en Blanco. Gracias a todos nuestros seguidores por mantenerse en contacto con su programa El País en Blanco. En esta oportunidad nosotros vamos a dar una información nuevamente, que es una denuncia, ya que tenemos un joven que es nativo del sector Los Guarícanos en Villamella y ha estado desaparecido, y su familia está totalmente desesperada y no encuentran lo que van a hacer, porque han estado buscando a ese joven y no tienen ninguna informaciones, y el Ministerio Público todavía no le ha podido contestar qué ha sido lo que ha pasado con ese joven, al igual que la Policía Nacional, que se han mantenido haciendo las investigaciones ya como órganos designados por la ley, que tienen la facultad de hacer la investigación, encabezado directamente por el Ministerio Público. El joven se llama Joan Jiménez Cuevas, que es oriundo de Los Guarícanos y tiene aproximadamente un mes que está desaparecido. En programa pasado ya habíamos dado la información y aquí lo vamos a mostrar ante la cámara para que cada uno de aquellas personas que tenga información directamente sobre ese joven, ahí lo tenemos, puedan verlo ahí en la cámara y también llamar a ese número de teléfono que estamos presentando conjuntamente con la foto de la imagen, ya que su familia está totalmente desesperada y no encuentra lo que van a hacer con un miembro de la familia que está desaparecido. Cualquier información que alguien que nos esté viendo en estos momentos que tenga, se pueda comunicar al teléfono que aparece en pantalla, que es el 809-698-0067. Ahí lo pueden ver directamente más de cerca en la cámara y puedan comunicarse directamente con su madre. Repetimos el número de teléfono: 809-698-0067, que su familia se lo va a agradecer. Así es, cualquier información que tenga sobre ese joven, llamar a ese número de teléfono, que se lo vamos a agradecer. En el día de hoy tenemos un programa muy importante. Un saludo especial para el doctor Osiris Rivera, que acaba de conectarse y nos está siguiendo directamente en vivo en su programa El País en Blanco. Nosotros hoy tenemos un tema muy importante y además de eso candente, un tema el cual se ha mantenido en el tapete y entendemos que es un tema que debemos abordar, ya que es un tema de debate político y económico, y además de eso social, que es la crisis que estamos mirando directamente en nuestro hermano país de Venezuela, la República Bolivariana de Venezuela, donde hemos estado mirando que tenemos una situación muy complicada y muy difícil directamente, ya como pudimos ver ayer, las exposiciones que se hizo en la ONU, Organización Nacional de las Naciones Unidas, donde vimos varios expositores, o no varios, sino bastantes expositores, y cada uno hacía su exponencia y daba su opinión de lo que decía y qué pensaba su país con relación a esa importante problemática de esa nación suramericana que es nuestro hermano país de Venezuela. Doctor, es un tema muy candente. Sí, doctor Heredia. Últimamente hemos estado viendo de que en Venezuela hay una situación un poco difícil, pero estamos viendo de que al final del túnel se está viendo una luz, porque hasta tanto no llegó la fecha de la terminación
del mandato presidencial de Maduro, esa luz no se veía llegar. Pero tan pronto llegó la fecha de retiro de Maduro, ha empezado a verse la luz, porque ya tenemos dos presidentes, uno constitucional y otro inconstitucional. Y así lo han establecido los que conocen o los especialistas de las relaciones internacionales, incluyendo la OEA, porque tenemos de que varios países ya han reconocido a Juan Guaidó como presidente de Venezuela, aunque otros países no lo reconocen, sino que a quien reconocen como presidente es a Maduro. Ahora mismo estamos en una situación bien difícil. Nosotros entendemos de que en Venezuela en este momento es necesario y es una obligación de que se llame a elecciones, pero unas elecciones donde los presos políticos sean liberados para que participen en las elecciones, que aquellas personas o institución que se van a convertir en árbitro para regir o para tener el control de las elecciones, la OEA tiene que ser una institución que esté bien de cerca. Porque si los árbitros están del lado de Maduro, no vamos a tener elecciones en Venezuela, única y exclusivamente porque se va a confirmar una vez más a Maduro como presidente. Y esto es lo que el pueblo venezolano no quiere. El pueblo venezolano está más que definido de que quiere un presidente diferente a Maduro. Porque Maduro única y exclusivamente lo que tiene es una dictadura. Porque Maduro está gobernando con los militares, es decir, con el poder militar, no con el pueblo. Porque si fuera con el pueblo, fuera una democracia. Pero los venezolanos lo que han hecho ha sido salir de Venezuela, dando calamidades en diferentes partes del mundo. Situaciones que ellos no están acostumbrados a vivir. Nosotros entendemos de que Venezuela es un país de que se tiene que restablecer, organizar políticamente y económicamente, porque es muy triste y penoso cuando nosotros vemos un venezolano morir por falta de alimento, por falta de medicina, pero en especial cuando vemos los venezolanos salir de su tierra que lo vio nacer. Situación esta que sabemos. A darle un saludo especial, doctor, y disculpe la interrupción, a Yesenia Rocha, que nos está siguiendo en vivo, igualmente para Francis Gualey, que también nos está siguiendo, y un saludo especial para el doctor Leopoldo Hernández, que nos está siguiendo en vivo. Sí, doctor. Y asimismo podemos ver cómo Maduro está buscando clemencia al Papa. Se está humillando ante Dios porque él entiende que Dios para él es el Papa. Pero nosotros entendemos de que la situación de Venezuela no es el Papa que tiene que ir a resolver, sino que es única y exclusivamente organizar unas elecciones libres y transparentes, que los árbitros de esas elecciones sean escogidos por personas que sean imparciales, donde todo el mundo tenga su representante, para que así todo el mundo le dé credibilidad a las elecciones de Venezuela. Porque podemos ver cuando Maduro celebró las elecciones el año pasado, de que el árbitro
era de él. Y por eso ganó con unas votaciones bien altas, donde real y efectivamente no la tenía. Porque si hubiese tenido ese número que él dice tener y que sacó, al día de hoy la crisis venezolana no estuviera como está. En ese sentido, nosotros entendemos de que hay un momento de que los países no quieren intervención, pero cuando se dan situaciones en casos mayores, ya es necesario y es obligatorio. Nosotros vemos a los Estados Unidos como están. Donald Trump, tiempos atrás, había dicho de que los Estados Unidos iban a dejar de ser los policías del mundo, que gratis ellos no iban a defender a ningún ciudadano ni ningún país que no le pagara. Pero estamos viendo de que Donald Trump ya ha tenido calamidad por el pueblo venezolano, cuando él dice de que ya tiene todo sobre la mesa para actuar en favor y provecho de los venezolanos, de que quieren una patria, de que sean representados un país organizado donde ellos puedan ir de retorno nuevamente. Esta crisis venezolana no solo le afecta a Venezuela ni a los venezolanos, nos afecta a todos los países que habitamos o que formamos parte de un país, porque donde quiera que lleguen los venezolanos masivamente, le tenemos que dar la mano amiga, tenemos que darle salud, alimentación, educación, pero los presupuestos de estos países como el nuestro están diseñados a un número de personas, mientras que tenemos que darle la mano a los ciudadanos venezolanos, ya que Venezuela ha sido un país que le ha dado la mano a diferentes países, así como nos la dio a nosotros cuando acogió en su santo seno a nuestro patricio Juan Pablo Duarte, donde nuestro patricio fue a morir porque entendió de que Venezuela era parte de la República Dominicana. Por eso nosotros al día de hoy tenemos que darle la mano a los venezolanos, porque estamos en deuda con ellos. Buena exposición, doctor, esa que usted termina de hacer. Una exposición muy brillante, pero contrario a lo que yo pienso. Un saludo especial para el doctor Santo Cubilete, que nos están siguiendo directamente en vivo su programa El País en Blanco. Buenas tardes, doctor Cubilete. Pues bien, doctor, nosotros entendemos que la situación que está viviendo Venezuela ahora mismo es una situación un poco difícil y un poco incómoda para cada uno de los hermanos venezolanos, por la razón de que entendemos que en Venezuela se convocó a elecciones el año pasado, elecciones estas que fueron formalizadas y que fueron celebradas con todo el rigor de la ley venezolana. En ese sentido, nosotros entendemos que es una idea totalmente descabellada la que se está promoviendo directamente por los Estados Unidos, de que a Juan Guaidó le sea puesto como un presidente interino, por las razones de que el presidente constitucional legalmente de Venezuela es Nicolás Maduro. Nicolás Maduro ganó las elecciones. Nicolás Maduro organizó las elecciones y llamó a la oposición a que fueran directamente a competir, a que fueran a las urnas, apoyando lo que era un proceso democrático totalmente. Pues bien, ¿qué sucedió?
La oposición venezolana es una oposición que hasta ahora ha demostrado no tener ninguna fuerza. Ellos no quisieron participar, ninguno de los aspirantes de la oposición. Entonces, como ninguno de esos aspirantes participaron, lo lógico es que quien vaya tiene que ganar. Si ellos hubiesen sido más inteligentes y van a esas elecciones, ellos le pudieron haber ganado las elecciones a Maduro, porque la situación por la cual ha estado pasando Venezuela no ha sido la situación más fácil, aunque todos sabemos que la problemática de Venezuela está directamente promocionada y apoyada para que esa crisis se mantenga directamente por Estados Unidos, porque a Estados Unidos le interesa bastante la situación de Venezuela, por la razón de que Venezuela tiene petróleo y ellos siempre han estado detrás de sus intereses. Como todos sabemos, los Estados Unidos no tienen amigos ni enemigos, solo tienen intereses. Como ellos solo tienen intereses, el interés de ellos es que Nicolás Maduro salga del gobierno para ellos poder entrar a Venezuela y saquear a Venezuela. Esa es la situación que nosotros tenemos en Venezuela. Es totalmente descabellado, ilegal e inconstitucional, como lo establece la Constitución bolivariana, que para ser presidente en aquel país debe de haber ganado unas elecciones. Una persona, que en este caso es Juan Guaidó, que ni siquiera se inscribió como candidato, mucho menos participó en las elecciones, en ningún momento puede ser designado como presidente interino. En este caso, lo que deben hacer es esperar lo que dice la Constitución bolivariana, y cuando llega el periodo de los 2 años, que ellos convoquen al referéndum o plebiscito, y que dependiendo de lo que salga en ese referéndum o plebiscito, que Venezuela haya ganado la oposición venezolana con la mayor cantidad de votos, entonces ahí sí podrían ir a elecciones. Es lo que establece la Constitución bolivariana. Hasta ahora, en este caso, Nicolás Maduro es un presidente constitucional, es un presidente que está puesto de manera legalmente. Poner a Juan Guaidó como un presidente interino sería darle un golpe de estado a la democracia. Nicolás Maduro ganó con un alto porcentaje porque la oposición no quiso competir. Si tenemos una competencia, usted y yo, y usted decide no ir a la competencia, supone que yo soy quien va a ganar. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué hizo Maduro? Bueno, hizo sus elecciones, ellos no fueron, y tomó lo que debió tomar, el poder nuevamente, tal como se lo permite la Constitución bolivariana. Entonces, en ese sentido, hoy los Estados Unidos han promovido una campaña diciendo que es un presidente que no fue electo como se debió elegir. Pero pues bien, lo que más nosotros como expertos en el área de derecho internacional, como politólogos que somos, lo más recomendable en este sentido es que se permita que Maduro termine con su mandato constitucional, como lo establece la Constitución y las leyes bolivarianas. De lo contrario, sería un golpe de Estado a la democracia. Ya en estos tiempos los golpes de Estado no deben de proceder, y mucho menos en países como son los países de América, donde se supone que está el país y la primera potencia del mundo, con la mayor garantía de lo que son los derechos constitucionales, que en este caso lo es Estados Unidos. Entonces, el presidente de Venezuela es Nicolás Maduro, por el cual nosotros entendemos que hay que apoyar y mantener esa posición para que se mantenga el Estado de Derecho en nuestro continente. No podemos permitir que vaya Guaidó a sustituir a Maduro como un presidente interino,
porque no cuenta con los mecanismos legales que la ley establece. Y como todos sabemos, en el derecho internacional, los países son libres y soberanos. Entendemos que la intervención de otra potencia a un país es una idea que ya no se debe apoyar, porque ya estamos en pleno siglo XXI y ya en lo que viene siendo la segunda década del siglo XXI. Cada país que resuelva su problema directamente él. No es posible que un país que celebró unas elecciones que fueron legales, que fueron libres, todo el que votó ahí fue libre y voluntariamente, que la oposición no votó, bueno, son problemas de ellos. No quisieron participar, son su problema. Pero en este sentido nosotros entendemos que sería una puñalada a lo que es la democracia y a lo que es la regla de derecho internacional y a la posición que tienen los países en el derecho internacional, que cada país es libre e independiente y a la vez soberano. Vamos a dejar que nuestros hermanos venezolanos, ellos puedan resolver esa problemática que tienen en su país. El presidente de Venezuela es Nicolás Maduro. Aún haya una cantidad de personas que no lo quieran reconocer, pero esa es la decisión que hay y esa es la realidad desde las reglas de lo que vendría siendo el derecho internacional y la soberanía de los pueblos. Un saludo especial para Cesarín Sotos Pérez, que nos está siguiendo directamente en vivo. Doctor, cuando usted dice de que las elecciones del año pasado en Venezuela fueron libres y transparentes, yo difiero totalmente de usted, porque al momento de que tenemos los políticos que pueden competir con Maduro, lo tiene detrás de la reja, tiene el árbitro de su lado. No podemos decir ni reconocer esas elecciones. Y aún más, tenemos la Organización de Estado Americano o de Estado Asociado, la OEA. La OEA viene siendo lo que es el derecho internacional, quien reconoce o no reconoce, porque todo país que forma parte de la OEA forma parte con un sentido, y el sentido es de que tenga el apoyo en sus decisiones, y la OEA está tajantemente negativa a reconocer el supuesto triunfo de Maduro. La OEA ha hecho un llamado de que en Venezuela hay que hacer unas nuevas elecciones, pero aún más se pronunció en el día de ayer Europa en sentido general, y Europa decía que en Venezuela hay que hacer elecciones. Un país no puede vivir a espaldas del mundo. Un país tiene que vivir en sociedad y organizado conforme al derecho internacional y a la organización de la cual forma parte, como Venezuela, en la OEA. Nosotros entendemos de que en Venezuela hay que buscarle una salida, y tiene que ser elecciones con árbitros imparciales, liberar los presos políticos, o de lo contrario, una intervención a Venezuela. Porque no podemos estar de espalda a las situaciones que están pasando en Venezuela. Tenemos que solidarizarnos todos nosotros con ese pueblo, porque cuando nosotros vemos de que en menos de una semana ya tenemos 29 muertos al día de hoy, tenemos los muertos que se dieron con las guarimbas en aquel entonces. Nosotros entendemos
de que en Venezuela no puede caer una persona más abatida como resultado de una imposición de Maduro. Porque Maduro lo que quiere es imponerse sobre la base de una dictadura, no de la democracia. Porque si él quiere democracia, que haga unas elecciones libres y transparentes. Si es elegido transparentemente con un árbitro que sea monitoreado y sea imparcial, él puede continuar presidiendo. Pero todos sabemos de que si Maduro se va a unas elecciones, va a quedar más que derrotado, porque el pueblo de Venezuela habló ya y lo demostró ayer, antier, esta semana en sentido general, cuando los venezolanos que están en la República Dominicana se asomaron a su embajada cuando Guaidó tomó posesión, dándole su apoyo solidario, su apoyo a Guaidó, porque ellos entienden de que ya está llegando la solución del problema. Donde quiera que hay un venezolano, siente de que ya Venezuela está por resolverse la situación. Guaidó es la persona que debería de asumir la presidencia provisionalmente, porque hay que tomar una decisión con relación a Maduro. Cualquier país de los que son solidarios a Maduro, como Venezuela, deberían de proponerle lo que es un asilo político para que Maduro se vaya hacia ese país, como Venezuela, como Cuba, que es un país solidario por completo con Maduro. Cuba puede llamar a Maduro a que le va a dar asilo político y que le va a garantizar todo su derecho, que no le va a pasar nada y que va a seguir con vida. Pero Maduro tiene que retirarse de Venezuela, porque Venezuela no puede seguir viviendo en las condiciones que está al día de hoy. Los venezolanos son 40 y pico de millones. No pueden estar pasando tantas calamidades única y exclusivamente por un hombre que se llama Maduro. Nosotros entendemos de que si Chávez estuviera vivo y Maduro fuera el presidente, Chávez estuviera llorando, porque Chávez quería un comunismo, pero no es el que ha querido imponer Maduro. Cuando Chávez no se daban esas situaciones que se están dando al día de hoy, el éxodo de los venezolanos a diferentes partes del mundo, porque Chávez tenía otro sistema de política. Nosotros le exhortamos a los venezolanos de que formen una cadena cada día más fuerte hasta tanto Maduro salga del poder, porque los países que formamos parte de la OEA estamos con ellos. Bueno, es como le había dicho, es una posición totalmente contraria a la que en estos momentos yo pienso. Yo entiendo que ha sido un presidente electo de manera legal y constitucional, como lo ha estado manifestando desde el inicio de nuestra exposición. Un saludo especial para Yaneli Pascual Heredia, que nos está siguiendo directamente, su hermana, en vivo. Esa es prima, desde España. Pues bien, y entonces entendemos que la posición de Venezuela es una posición un poco delicada, y como pudimos ver ayer en la cumbre de la ONU, las exposiciones que hacía el ministro de Relaciones de Cuba, que fueron unas exposiciones bastante brillantes en favor de Venezuela, ya que Venezuela
ha tenido unas relaciones muy cercanas con Cuba y ha puesto todo en sus manos, y es una realidad. Estados Unidos, como todos sabemos, es la primera potencia del mundo, y cuando le cae a un país, el país tiene que ser fuerte y poderoso para mantenerse en su posición. Que en países que han podido resolver y superar esa parte, lo podemos, por ejemplo, poner a Cuba. Cuba tuvo un embargo por los Estados Unidos de más de 50 años y ellos sobrevivieron a esa situación. Y es la situación que está viviendo Venezuela. Venezuela, el tranque que tiene ahora mismo es más por los Estados Unidos. La crisis que hay en Venezuela se debe a los Estados Unidos, ya que ellos tienen interés de que Venezuela no siga siendo gobernada por los partidos de izquierda, mucho menos la representación de Maduro. Como pudimos ver, ese importante líder de la revolución bolivariana, como fue Hugo Chávez Frías, se mantuvo todo el tiempo en una posición firme, y es lo único que ha querido hacer Maduro. ¿Qué sucede? Maduro no tiene la misma capacidad que tuvo Hugo Chávez, pero la situación es esa. Los ataques y la crisis que ha estado permaneciendo en Venezuela se debe a la posición de los Estados Unidos, y todo eso es únicamente por el petróleo que tiene Venezuela. Y entonces nosotros entendemos, como lo habíamos dicho, que es una posición totalmente descabellada querer darle un golpe de Estado ya en pleno siglo XXI, en la segunda década, a un presidente que fue electo por el pueblo, libre y democráticamente. Lo correcto es, como lo establece la ley, que esperen los 2 años y luego hagan ese plebiscito, y si con el plebiscito no pueden, entonces que hagan el referéndum revocatorio, que lo hace el Parlamento venezolano, como lo establece su constitución, y entonces ahí estarían tomando una decisión con el presidente Maduro. De lo contrario, hay que esperar que pasen los 6 años de gobierno de Nicolás Maduro, porque fue electo por el pueblo y de manera legal. Esa es la situación, y que se deje Estados Unidos de estar interviniendo otros países que entendemos que tienen capacidad para manejarse ellos mismos y que puedan resolver sus problemas entre ellos, tal como lo establece la soberanía y el derecho internacional, que cada quien resuelva sus problemas en su casa. Estados Unidos no tiene que hacerle ninguna intervención a Venezuela. Nosotros entendemos que Venezuela ha tenido un gobierno libre, democrático y puesto ahí por la voluntad del pueblo bolivariano, y ellos fueron quienes lo pusieron ahí. Ellos fueron quienes se levantaron temprano y fueron a elecciones a votar por él. Entonces, si él ganó las elecciones, lo único que tienen que hacer es esperar que pase su periodo, o esperar lo que establece la Constitución bolivariana, y nunca más permitir que vaya Guaidó como presidente interino, jamás. Entonces vamos a una pausa comercial y regresamos en breve. Llévatelo, Jimmy.